Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva sesión de en vivos, aquí comenzando marzo en Alma Terapias de Sanación. Con esta primera semana de marzo damos inicio a varias semanas de esta propuesta que tratamos de implementar para llegar a más personas y hablar de temas que a lo mejor en lo cotidiano no se hablan muy a menudo. Es por eso que hoy quisimos tocar un tema relevante. Si bien es cierto, la mayoría de los niños, adolescentes y jóvenes entraron a clases en el colegio, universidades, institutos, donde sea, pero todavía quedan algunos que entrarán la próxima semana, en unos días más también, o en un mes más, los de las universidades. Quisimos tocar el tema del bullying o el acoso escolar, porque creemos que es un tema relevante hoy en día, donde volvemos de 2 años de haber estado en la casa a través de, o la mayoría de las personas a través de clases online, donde no hubo mucha interacción con niños de manera presencial entre los pares. Sin embargo, este año comienzan nuevamente a reintegrarse y a generar lazos sociales, a generar vínculos, y dentro de estos vínculos tenemos cosas positivas y cosas negativas. Generalmente, como nuestro gran tema, fundado o adquirido en los niños por los padres, que es la situación que pueden vivir en ciertos momentos de su hogar, familiares, sociales, que los llevan a actuar de alguna manera más violenta por no saber, como lo hablábamos en sesiones anteriores, reconocer lo que me está pasando, reconocer mis emociones, reconocer dónde me pasa esta emoción, de poder conversarlo, porque muchas veces los padres estamos tan inmersos en el mundo del trabajo, de poder llegar con algún sustento a la casa, que nos olvidamos de lo fundamental de la vida, que es darle tiempo a nuestros hijos, que por algo nosotros decidimos o nos llegó la bendición de tenerlo. Así que es importante darse ese tiempo para poder ir mejorando estas situaciones. Vamos a partir saludando a Natalie. Hola, buen día. Que nos va a acompañar hoy día para hablar de este tema del bullying. Para comenzar lo más básico, la base de este tema, para que nos puedas contar de manera más técnica y profesional qué es lo que es el bullying. Mira, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Felipe? Me parece que tú hablaste un poquito de todo respecto al acoso escolar, específicamente, que es a quien nos vamos a dedicar a hablar hoy día. Entonces, creo que es súper relevante diferenciar algunas cosas. Hay distintos tipos de bullying, distintos tipos de acoso. Así que igual ahí después más adelante quizás podemos hablar un poquito de eso. Pero hoy día, como te decía, específicamente vamos a hablar del acoso escolar. Cómo se ha transformado este último tiempo. Tú hablaste ahí de estos 2 años de pandemia en donde hemos estado no tan presencial, que significó de alguna forma no tener tanto vínculo presencial, valga la redundancia. Pero el bullying también se ha transformado en estos 2 años y ha tomado ribetes como de ciberacoso también. Así que hay que tenerlo en cuenta ahí en un ratito más. Como tú me decías, ¿qué es el bullying? Específicamente, ¿a qué nos referimos con esto? Que ocurren comportamientos de tipo agresivo, que son de maneras reiterativas en contra de otro niño, niña, adolescente o joven. Este comportamiento generalmente viene por un par que de alguna manera identifica a este otro chico o a esta otra chica como alguien posible víctima de tener este comportamiento, de sufrir este comportamiento agresivo. Generalmente es para obtener ciertos beneficios a cambio, ya sea, por ejemplo, beneficios alimenticios, beneficios, no sé, de poder, de estatus, pero lo principal y más relevante del acoso escolar es que existe un intercambio de elementos agresivos de un lado hacia el otro
y de manera muy reiterativa. Creo que es súper importante y hacer hincapié hoy día principalmente que nuestros en vivos tienen una finalidad informativa, pero particularmente tiene una finalidad informativa hacia los padres. Si bien es cierto, vamos a hablar un poquito como de la prevención, del trabajo con las víctimas de bullying, tiene más que todo y principalmente el objetivo de esta sesión de hoy día de conversación, de que los padres pongamos más ahí oreja y podamos actuar en manera de ser agentes preventivos respecto a esta situación que viven o que podrían estar viviendo nuestros niños. Así es, porque querámoslo o no, muchas veces nos ponemos del lado de que somos víctimas. Claro. Pero también está el otro lado del victimario. Exactamente. Y no podemos escupir al cielo, Exacto, como se dice, porque de repente no somos capaces nosotros de ver algunas acciones que puedan generar que nuestros hijos puedan actuar de manera violenta, claro, agresiva, psicológica o físicamente hacia los demás. Entonces es relevante poder hacer ese llamado que tú haces también para que los los dos papás, lados. claro, porque Exacto. el niño en el fondo es como el síntoma de la familia. El síntoma de la familia. Exacto. Exactamente. Si bien es cierto, el bullying, como decías tú, es un comportamiento agresivo que se reitera en el tiempo. En algunos países hay mediciones que indican que, por ejemplo, en España, en Madrid, que entre un 15 y un 50% de los niños tienen o han generado algún tipo de bullying. Pero también implica mucho el cómo se miden estas tendencias, que de repente es muy difícil, porque muchas veces es porque el niño lo dice y son las pocas veces. Entonces es muy difícil poder concretar esos datos, porque el niño o la persona en general se calla, se guarda hacia él mismo la situación hasta explotar, porque y de repente no terminan de buena manera. Claro, está en una situación de vulnerabilidad. Claro. Entonces, con respecto a eso, yo quería preguntarte ¿qué implicancias tiene el bullying en este ámbito? A ver, con respecto a cómo afecta a los niños en el colegio, bueno, hay un montón de implicancias. Finalmente, las implicancias tienen que ver con aspectos emocionales, aspectos sociales, pero principalmente si nos enfocamos, por ejemplo, en el ámbito escolar, las grandes implicancias tienen que ver, por ejemplo, con la disminución de las calificaciones. Si tenemos de pronto un niño o una niña que durante su historia escolar ha tenido buenas notas, que por lo general se destaca, no sé, por ser un niño participativo en clases, perdón, y empezamos a notar que se han ido hacia abajo sus calificaciones, se caen o de pronto empiezan a tener dificultades para concentrarse. Algunas de ellas son esas implicancias fundamentalmente. En cuanto a lo emocional, podríamos estar hablando, por ejemplo, de que surgen espacios o crisis ansiosas, en donde los niños no logran comprender muchas veces qué les está pasando, por qué sus pensamientos no paran en la cabeza, o por qué estoy completamente con ganas de comer todo el día, o quiero moverme todo el día. Entonces son implicancias de repente súper sutiles que a los ojos de los papás o de con quien nos relacionamos directamente, con quienes se relacionan directamente estos niños, pueden poner un poco más de ojo porque podrían identificar estos cambios. Súper relevante también es cuando notamos que la autoestima de nuestros pequeños está siendo perjudicada. ¿Cómo lo notamos? Cuando, por ejemplo, ellos mismos verbalizan sobre... tenemos ahí a nuestros guardianes hoy día que están queriendo participar también del en vivo. Pero bueno, como les hablaba respecto al tema de la autoestima, es súper relevante identificar frases que los niños nos replican a lo largo del día. Por ejemplo, si hay una ropa que les gustaba mucho y ellos encontraban que se veían fantásticos, que se veían muy bien con ellas, y uno les vuelve a preguntar en este periodo de tiempo cómo
cómo se sienten con ella, a veces ya no quieren ponérsela, de pronto encuentran que no son bonitos a los ojos de los demás, y empiezan a tener frases como autodestructivas respecto a ellos mismos. Yo creo que este punto es bien importante, como detenerse y poner y prestar atención, porque nos puede identificar hasta qué nivel podrían estar siendo vulnerados los derechos sociales, emocionales, psicológicos, verbales, etcétera, etcétera, de nuestros pequeños, y quizás sea el punto de alerta también para decirnos: ahora necesitamos ayuda profesional y salir un poco de la casa. Así que creo que eso es un buen indicador. Sí, me ando adelantando un poco a la pauta, pero con respecto a eso mismo, tú hablaste de algunos síntomas eh, que generaba el bullying, Uh-huh. pero ¿qué es lo que genera que cualquier persona que no sea parte de tu núcleo tenga la facilidad de herir a alguien así, tal cual como lo dije, tan fácilmente? Porque el niño o la persona, la niña, recibe eso de una manera tal que le afecta incluso hasta llegar a un punto de no querer seguir viviendo. ¿Por qué tiene tanta relevancia alguien que a lo mejor, claro, son compañeros, pero que en el fondo no son parte de su familia, de sus seres queridos? ¿Por qué no se puede de una manera enfrentar o enseñar a enfrentar esas situaciones? Yo creo que también ahí hay un tema relevante, que es cómo enfrentamos las situaciones violentas. Porque siempre cuando hay un ataque violento, uno o se defiende violentamente o se queda callado, sumiso y aguanta todo lo que se venga. Yo creo que falta ahí un poco de comprensión, de educación, de cómo poder relacionarnos con personas que puedan tener alguna dificultad emocional que los lleven a ser más violentos. Claro. Sí, yo ¿Cuál es tu creo. opinión respecto a eso? Porque siempre se aborda el tema de la víctima, pero yo creo que la víctima, aparte de tener un tratamiento, de tener formas de poder estar mejor, tiene que saber también, entre comillas, defenderse, según mi punto de vista, de buena manera. Mira, yo creo que en ese punto, como bien tú me preguntas mi opinión, yo creo que tiene que ver más que todo con un espacio de educación, tanto para víctima como para victimario. Yo tengo la impresión de que los victimarios, o sea, perdón, claro, los victimarios o los agresores de bullying muchas veces también son agredidos en otros contextos. Entonces, como bien tú lo manifestabas en lo que me preguntabas, a veces es la forma en cómo yo tengo de devolver esa agresión que me están entregando. No sé cómo vaciarla de pronto, y como no he tenido herramientas que me permitan desarrollar habilidades para botar esa agresión de manera menos dolorosa tanto para mí o para otros, es que la vacío de la forma en que me enseñaron, siendo violento con otro, siendo agresivo con otro, porque de cierta forma la agresión, al replicarla, me da la sensación de tener cierto poder sobre el otro también. Entonces, esa sensación de asimetría, de sentir que de alguna manera hay desigualdad en esa relación, en donde yo, siendo agresor, me siento con un poco más de poder por sobre el otro, y no solo la agresión, sino que también digo, ver la respuesta de este otro que se minimiza y que de cierta manera refuerza el que yo sigo manteniendo cierto grado de poder al respecto. Entonces, Claro. Es un círculo, y este círculo tiene mucha, como te decía, relación con la educación que tenemos. No me refiero solo a los colegios, me refiero a la educación social, a la educación familiar, a la educación económica, a la educación feminista o no, digamos patriarcal o no, en donde podemos estar insertos. De alguna manera vivimos en un país históricamente machista, que con el paso del tiempo quizás ha ido cambiando y abriendo algunas señales en donde se han estado dando otras posibilidades de aceptación a personas con características, comillas, diferentes a lo que la sociedad impone. Claro.
en lo general estamos súper poco dispuestos a aceptar estas diferencias. Entonces, en ese contexto, como no somos capaces de tolerar esas diferencias, estoy hablando en general, no en específico, sino que como de una sociedad en general, nos cuesta un poco educar a nuestros hijos para que tengan esa amplitud. Y como de alguna manera la amplitud de mente se va formando y canalizando con nuestras experiencias y con lo que los niños van aprendiendo de manera vicaria, mirando a los papás, aprenden obviamente desde el ejemplo. Entonces, si nosotros nos relacionamos desde la violencia con un otro, una violencia quizás verbal o quizás una violencia más física, nuestros hijos van a aprender a desenvolverse de esa manera y van a comprender que esa es la forma, comillas, adecuada de desenvolverse con otro. Entonces, por eso creo que es súper importante reparar en la educación, en una educación más emocional, que debiésemos tener incluido en el currículum educacional desde la prebásica, desde el preescolar, el reconocimiento de emociones, la empatía, la tolerancia. Eso va por el lado académico, pero por otro lado también está en la casa, puede reforzarlo constantemente. Ahora, si como adultos no hemos recibido esta educación emocional, ¿cómo vamos a ser capaces de educar a nuestros hijos con estas cosas que nosotros no tuvimos? No podemos entregar algo que no tenemos. Entonces, por eso es importante lo que dices tú, de que se pueda incluir dentro de la misma educación, del claro, colegio. entonces es como un círculo, casi como la pregunta de dónde viene primero el huevo o la gallina, o sea, ¿a quién responsabilizamos? Y yo creo que no va por ahí la cosa, no va por responsabilizar o no, sino que de alguna manera tomar acciones para poder generar cambios. Por eso es que al inicio yo hice hincapié con que esto es una conversación, de poder identificar un poco de qué se trata el bullying, de cuáles son los ribetes que han tomado en estos años, porque como hay algo, tú también te adelantabas al inicio, pasaron estos 2 años en donde no hubo tanta presencialidad, pero el bullying cambió mucho de ser bullying físico, psicológico, verbal, a ser a eso me quería referir en la siguiente pregunta, porque hablamos del bullying, pero también yo sé que hay diferentes tipos de bullying. Está, como decías tú, el acoso escolar y como estabas mencionando recién, el ciberbullying, que Claro. también es un tipo de bullying a través de las redes sociales, de las clases online. Claro. Entonces, ¿cuál hay más diferentes tipos de bullying? ¿Existen otros? Sí, mira, justamente como tú mencionabas al inicio, el ciberbullying ha sido uno de los que más ha tomado revuelo en este último tiempo, pero no podemos dejar de mirar que hay otros tipos también. Está obviamente el acoso físico, que es lo que más comúnmente se reconoce como bullying, porque obviamente es más concreto, que son los actos violentos físicos, los golpes, estos típicos actos como de matonaje que pasan generalmente o en los pasillos, o en los baños, o en espacios más comunes que en la misma sala de clase. Y si ocurre en la sala de clase, generalmente es cuando el profesor o la persona que está a cargo no está visualizando. Ahí mencionaste un punto también relevante, porque estábamos hablando de la familia, de los padres, de la sociedad, de la educación, pero otro punto fundamental, pienso yo, son los profesores. Claro. Porque ellos son, en el fondo, los ojos de los padres en el colegio. Claro. Entonces, súper relevante su misión para poder detectar y ayudar, porque en el fondo, como decías tú, no se trata de responsabilizar, sino de reeducar y de ver qué está pasando con esas emociones que se están manifestando de manera tal que hacen daño a otras personas. Claro, de tomar acciones. Claro, entonces, obviamente, como decías tú, los profesores son los ojos de los padres en el colegio. Entonces, hoy día hemos estado bien dispersos, porque hemos hablado como de hartas cosas rápidamente, pero como para enfocarme un poco, terminar un poco de hablar de los tipos de acoso, está, como les decía recién, el acoso físico, está el acoso psicológico, que es este acoso un poco más silencioso, que de alguna forma no es tan visible, porque es más desde el maltrato de que eres gordo, de que eres feo, de que eres flaco, de que eres alto, de que eres inteligente, de que eres deportista, etcétera, etcétera, pero con una intencionalidad de generar dolor y daño en quien recibe esta frase.
También por otro lado está el acoso verbal, que se relaciona harto con el acoso psicológico, pero que tiene que ver más que todo con frases dolorosas puntuales en ciertos ámbitos. Está el acoso social, que significa tener espacios en donde se relacionan con otras personas y ridiculizar o dejar en vergüenza a los niños en estos ámbitos. Y por supuesto está el acoso sexual, que es importantísimo también y tenerlo presente, que se replica en los colegios, que se replica en ámbitos académicos, educacionales, familiares, sociales, y no podemos dejar de darle la importancia que tiene. O sea, un acto sexual abarca desde tocarle la pierna a alguien sin el consentimiento a actos más severos y mucho más concretos, como los abusos sexuales, las violaciones y las tocaciones. Así que creo que ahí también es un amplio abanico de abuso y de bullying en este ámbito sexual. Pero también, como tú bien mencionabas, está el ciberacoso o el ciberbullying, que es un poco de todo lo anterior junto en las redes sociales. Son estas fotografías que a veces se filtran, entre comillas, en donde la persona está, no sé, haciendo una acción que pueda resultar, comillas, divertida para el resto, pero pueda ser vejatoria para el que está en la fotografía. O por otro lado, pudiese resultar ser una fotografía íntima que de cierta manera se establece a través de, no sé, que la persona que la divulga tuvo acceso a ella por distintas fuentes, y se busca siempre en todos los casos, y quizás voy a ser súper majadera y reiterativa, es el hacer daño a este otro para establecer diferencias de ciertos grados de poder respecto a la relación con este otro. Así que si tú te das cuenta, existen varios tipos de bullying. Si bien es cierto, quizás me quedo corta también, porque también van surgiendo otras cosas, pero eventualmente yo diría que eso es como lo que más se replica y lo que más se hace acá en nuestro país. Así que creo que, no sé si con eso respondo un poco a la duda que Sí, tú me estabas totalmente. dando. Y también de acuerdo a lo que tú decías, es una opinión personal, pero que creo que también se debe abordar, que tú decías que se debe hablar de esto, porque muchas veces, y la mayoría de las veces creo yo, en los colegios, y quiero poner hincapié que en los colegios se invisibiliza el tema del bullying en general, o sea, es algo que los colegios prefieren tapar o esconder que enfrentarlo. Y por lo mismo es tan importante tocarlo y hablar el tema, porque muchos niños en el mundo, en Chile, han decidido quitarse la vida, niños pequeños, que lamentablemente por el acoso, por el no apoyo, por la invisibilización de su Dolor. causa, de su dolor, deciden en el fondo quitarse la vida y desaparecer. Porque no encuentran apoyo. Es terrible, y por eso yo hago hincapié en eso, porque en todos los colegios que yo he tenido experiencia de poder estar como padre, el tema del bullying es algo que se tapa con la alfombra. Entonces es relevante poder hacerlo. Y por ejemplo, hay casos en que ya los padres avisan al colegio, el colegio toma medidas, se manda al niño que hace el bullying a la casa, es suspendido, y el niño que está siendo víctima sigue en clase, tratando de recuperarse, pero llega un momento en que el niño vuelve, el abusador. O a veces es al revés. Y muchas veces no se trabaja, como mencionaba anteriormente, no se trabaja en la reeducación de ese niño. Se corre esa parte de la sociedad, pero no se trata de reenseñar, de poder insertarlo, ¿no? De poder saber cuál es. Modificar las conductas. Claro. Mira, sí, yo creo que tú diste ahí en el clavo con tu opinión, porque efectivamente yo creo que tú hablas, claro, del colegio. Sin embargo, yo voy más allá. Yo diría que es un tema absolutamente educacional y generacional. Nosotros somos padres, sabemos que en los colegios esto ocurre, pero el saberlo no significa que lo justifiquemos.
Y muchas veces eso ocurre, que uno se encuentra con frases de, bueno, pero si son niños, los niños son así. Pero ¿qué pasa cuando esta acción vuelve a replicarse en la adolescencia, cuando esta acción vuelve a replicarse en la adultez? O los que se quieren se aporrean. Clásica frase. Claro, y la gente la celebra de cierta manera, lo encuentro divertido, y la verdad es que esas frases hay que erradicarlas. Pero como te digo, no solo las frases, sino que de pronto las conductas que genera esto. Cuando un niño golpea a otro, uno ya puede resultar hasta divertido, no, uno muchas veces no se hace nada porque son niños. Vuelvo a insistir, ¿qué pasa en la adolescencia? Cuando ya no hay un golpe de leve, sino que hay un golpe más severo. ¿O qué pasa en la adultez? Cuando hay violencia, por ejemplo, como la que vimos hace unos días atrás, afuera de un colegio, porque había 2 personas mal estacionadas, porque no había acceso a salir. También es violento, también es una forma de acosar a un otro. ¿Qué pasa en los trabajos cuando hay acoso de distinto tipo? Todos hacen vista gorda. ¿Por qué? Porque no hay educación. Porque no ha habido en la historia de las personas que estamos en este lugar educación de cómo resolvemos. Porque cuando alguien levanta la voz y dice no estoy de acuerdo, esto me duele, ¿qué es más fácil, como dices tú? Tapar con la alfombra y seguir avanzando y dejar eso de lado, porque si lo miro quizás a mí también me haga daño. Y ahí yo creo que es relevante que nos detengamos, no solo con el acoso o no con el bullying, sino que en cómo nos estamos relacionando con un otro al que está siendo víctima de ciertas diferencias, el que está recibiendo ciertas vulneraciones a su vida, a su actuar. ¿Cómo lo podemos solucionar? Porque tú me dirás, bueno, pero ya no estamos educados, ya no recibimos esa educación ni en la casa ni en el colegio. También nos educaron nos aporrearon y el que te quiere te aporrea y la cosa no sé qué. Claro, efectivamente vivimos en eso. Pero las conversaciones, o los hombres no lloran, o las niñas no hacen tal cosa, las niñas no juegan fútbol, por ejemplo, que también es una frase súper violenta que se utiliza mucho para hacer bullying en estos tiempos. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo actuamos preventivamente ante esto? Tú tocaste un tema súper relevante hace un rato, el tema de los docentes. Yo diría que los docentes, los auxiliares de la educación, los paradocentes y todos quienes se relacionan de manera directa o indirecta en un colegio tienen mucha influencia al respecto, porque son, como decías muy bien, los ojos de los padres o los ojos de la casa en el colegio, que nos pueden dar señales de cómo nuestros niños se relacionan con otros niños, ya sea, comillas, para bien o para mal. ¿Y por qué digo comillas? Porque las acciones de alguna manera también tienen que ver con cómo se reciben y cómo volvemos a decir a lo que tú decías, como a reinsertar estas acciones y a reeducarlas para que tengan una convivencia sana y saludable. La conversación es una tremenda forma de poder educar, ayudar y sanar. La conversación con nuestros niños, del saber cómo están, del saber qué es lo que sienten, qué es lo que perciben. Mira, anoche, sin ir más lejos, leía por ahí, cuando muchos niños compiten con el celular de sus padres por la atención. ¿Por qué? Porque los papás estamos tan inmersos, como decías tú al inicio, de traer el sustento a la casa, de las actividades que tenemos que hacer, de una cosa o de la otra, que muchas veces le prestamos no la atención que ellos requieren porque estamos en tareas, comillas, más importantes. Sin embargo, cuando llega la adolescencia y nuestros hijos están inmersos en este mundo más social, cibernético, pareciera ser que se da vuelta la tortilla y ahí los papás tratamos de competir con el celular de nuestros hijos. Y es ahí donde nosotros decimos, oye, ¿qué pasó? ¿En qué momento dejamos de ser la prioridad? Porque ya no nos cuentan cómo se sienten. Cuando de cierta manera nosotros también les dimos este puntapié inicial de que ellos aprendieran que este mundo era más importante el mundo cibernético que el mundo físico que estamos viviendo aquí y ahora. Entonces, volvamos y volquemos la atención a las horas de comida, a las horas de espacios en donde estemos juntos, que a lo mejor no es una comida, sino que un partido de fútbol, sino una caminata alrededor del barrio, y de preguntar, no tener miedo de preguntar cómo te sientes.
¿Por qué? Porque aunque nos digan que estamos tristes, quizás juntos podemos resolver esa tristeza. Eh, es difícil a veces cuando un hijo nos dice que está triste, que lo está pasando mal, por supuesto, como mamá sé que es así, pero también es mucho más sencillo cuando entre dos tratamos de resolver esas cosas y no los dejamos solo a ellos con este mundo acotado y con mucha imaginación además, de que podrían ocurrir cosas completamente dramáticas y tremendas, tal Así como es. lo decías tú, el hecho de pensar en el suicidio a los 8, 9, 12 años, de cometer un intento y de realizar un suicidio consumado, a mí me parecen hechos gravísimos y no hace mucho tiempo, no hace muchas semanas atrás dio la vuelta al mundo la imagen de este chiquito de 12 años que decidió acabar con su vida. Imagínate qué dolor, no solo para esos padres, sino que para nosotros como sociedad. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿En qué momento hemos sido incapaces de resolver estas conductas con ellos, con nosotros mismos? Así es. Entonces, una muy buena forma de prevención, como te digo, es volver a comunicarnos, volver a mirarnos a los ojos, decirnos que estamos mal y el mostrarle también de repente a nuestros hijos que nosotros como papás somos humanos, que a veces también tenemos pena, que a veces también nos duelen cosas, porque eso les va a enseñar a los hijos que es importante tener estas dualidades en la vida, que no siempre soy el que lo hace todo bien, el que soy súper bacán, el que tengo más poder que los demás, o que tengo un alto grado o rango en mi trabajo, y que eso es súper bueno, digamos que es bonito de pronto sentirse valorado, pero también hay espacios en donde me siento que no lo hago tan bien, que de pronto tengo pena, que he tenido frustraciones, y eso es bueno mostrarlo, en el sentido de que nos humaniza y nos hace más completos y nos amiga con este lado oscuro que es nuestra sombra, y le enseñamos a nuestros hijos que somos luces y sombras también. Entonces eso nos ayuda a ser más tolerantes y más empáticos con los otros. Perfecto. Aquí tenemos un comentario de Héctor que nos dice: hay que aclarar que el bullying cuando algún tipo de abuso se prolonga en el tiempo, más que un caso de maltrato aislado. Sí, muchas veces se le llama bullying a cualquier tipo de conflicto en el colegio. Agradecemos, Héctor, tu comentario. Sí, Y al comienzo de esta sesión mencionamos lo que era el bullying y mencionamos que era una agresión física, emocional que se prolongaba en el tiempo. Claro, que es reiterativa. Que es reiterativa, es importante recalcarlo. Sí, yo creo que es súper importante, como dice el Héctor, quien comentó, es algo que ocurre frecuentemente, o no sé si frecuente, pero como bien dice, de manera reiterada, más de una vez, con el objetivo de generar daño en un otro. Así es. Y dice, por otro lado, a veces estos casos aislados se normalizan y se tienden a olvidar en vez de comenzar a poner atención desde antes que esto sea un caso de bullying. Muy importante ese punto, porque la manera de que podamos ver como el síntoma principal o primerizo para poder detectar que esta conducta no vaya a ser o bullying o otra cosa. Claro. Entonces, agradecemos los comentarios, los saludos de la gente que nos está acompañando. Todos los aportes son importantes para nosotros porque es un tema que yo creo que nos afecta a todos. De una u otra manera, uno quizás cuando pequeño pudo haber realizado bullying o haber sido víctima, entonces es algo que se debe hacer. ¿Cuáles son las principales causas del bullying? Mira, un poco ya hemos hablado de esto durante este rato, pero las principales causas de alguna manera tienen que ver con las brechas que se van abriendo y se van generando respecto a la condición de poder que puedo sentir con el otro. Si yo veo, por ejemplo, a un niño o a una niña, adolescente, joven, que me da la impresión que puede ser más débil, entre comillas, para recepcionar esta agresión y me va a hacer sentir superior en ciertos ámbitos, quizás ese sea un buen candidato. Mira, yo sé que lo que estoy diciendo suena súper terrible, pero generalmente en las cabezas de los niños que son victimarios pasa esto, no de manera consciente, pero sí obviamente de manera más mental, es más o menos cómo se establece la estructura.
Las causas son muchas veces, como te decía, estas brechas de necesidad de poder, pero también muchas veces las causas tienen relación directa con cómo nos relacionamos en nuestros ámbitos más familiares, con cómo recibimos la información en nuestras casas. Si yo en mi casa soy agredido y soy golpeado porque, no sé, se me cayó el vaso, o porque di vuelta la sal, o porque de pronto se me cayó la cuchara cuando estaba comiendo, y me dan un golpe en la cabeza, yo asumo que esa forma es la manera adecuada de relacionarme con un otro. Entonces, si hay algún compañero de clase que se le cae el lápiz en la mitad de la actividad, quizás yo lo voy a agredir, porque pienso que es la manera más conveniente y es como yo aprendí a relacionarme con este otro. Si detectamos que esa es la razón de la reiteración de la agresión, quizás la importancia sea obviamente reparar a la víctima, pero también ahí en ese caso hay que reparar al victimario, porque está recibiendo una señal errónea de cómo debo relacionarme con un otro. Y en ese punto a veces es súper importante mirar con amor y cariño tanto a víctima como a victimario, porque a veces nosotros como papás, y yo sé que quizás quienes han tenido hijos que han sido víctimas de bullying, les puede parecer súper difícil mirar al otro niño como una víctima también, porque le ha hecho daño a tu hijo, a tu hija. Sin embargo, a veces ese otro niño también lo está pasando muy mal en otros contextos. Y por eso es importante también tener quien pueda mediar en estos casos académicamente, que ojalá el colegio tome esta acción mediadora, que pueda reparar hacia ambos lados y establecer dinámicas más saludables con el resto de los niños que acompañaban a estos chiquitos, por ejemplo, en la sala de clase. Que como decías tú hace un rato, se saca al agresor o a la víctima y se continúa, pero no se trabaja y no se repara en cómo volver a relacionarnos cuando esta persona vuelva y se reintegre. Y muchas veces la víctima es la que tiene que irse del lugar. Exactamente, irse porque o se va con certificado médico, O sea, con después se cambia de colegio. médica, se cambia de colegio, o cuando estamos adultos, ¿qué pasa? Te vas con licencia médica, te cambias de trabajo y así. O sea, repetimos el patrón, repetimos la conducta, porque no somos capaces en el fondo de dar solución a esa situación, porque no sabemos cómo. Por eso es importante hablar y volvemos al círculo. Te das cuenta que es súper reiterativo en estos casos. Entonces, si nos vamos a la causa, pueden haber millones, pero principalmente, como te digo, están las brechas de poder y la falta, y quizás, no sé si la falta, pero el aprendizaje a relacionarnos con un otro desde la violencia. Yo diría que esas son las principales razones, digamos. ¿Y cuáles serían los síntomas del, bueno, los mencionamos un poco anteriormente, Sí. del bullying? ¿Cuáles serían? Mira, yo ¿Cómo diría... va a tener atención en que nuestro hijo ya pueda estar siendo víctima o pueda estar siendo victimario? Mira, generalmente yo diría que el principal síntoma no es uno en particular, sino que tiene que ver con que nosotros veamos a nuestros hijos y los miremos actuar de manera distinta a como ellos habitualmente son. O sea, si son niños muy retraídos, si son niños muy extrovertidos, si son alegres, juguetones, ruidosos, y de pronto empiezan a ser niños retraídos, más silenciosos, ahí quizás uno tenga que empezar a poner más oreja qué es lo que está pasando, o preguntar en el colegio cómo lo están viendo, pedir citas con los profesores, o preguntar en estos típicos chats del colegio cómo están las relaciones con los niños, alguien ha sabido algo. En el fondo, insisto, poner la semilla. Cuando uno nota que sus hijos están actuando de una manera distinta a lo que habitualmente lo hacen, es la primera señal de alerta. Pero las principales causas en general, ya cuando los niños están siendo víctimas, son síntomas. Los principales síntomas, bien como tú dices, son episodios ansiosos, el hecho de sentirme con dolor de estómago, por ejemplo, porque no soy capaz de terminar una tarea a tiempo, o porque no llevo 1 o 2 sándwiches de más en mi mochila. ¿Esos son episodios ansiosos? Pues, efectivamente, episodios ansiosos. O cuando no soy capaz de decir lo que pienso porque tengo tantas cosas en mi cabeza que no sé por dónde empezar a decir lo que siento, lo que pienso. Pueden ocurrir episodios depresivos en donde empiezo a ver a mis hijos con menos ánimo, con más ganas de dormir,
o con menos intención de querer jugar a las cosas que antes le gustaban, o que ya no le empiezan a tener el sentido agradable a las mismas cosas que les gustaban antes. Por ejemplo, si les gustaba el play ya no les gusta, si les gustaba salir a correr ya no les gusta salir a correr, si les gustaba levantarse temprano ya no les gusta levantarse temprano. Las depresiones en los niños muchas veces también se manifiestan desde la rabia. O sea, si vemos a un niño y le hablamos y nos empieza a hablar desde los gritos, el llanto descontrolado, o que tú de repente dices algo y se ponen a llorar y tú no entiendes porque lo que tú dijiste no tenía según tú esa gravedad, son indicadores de que quizás podrían haber rasgos depresivos también en los niños. Muchas veces es como padre uno no conoce esta herramienta o no sabe cómo poder implementarla, pero de repente, por ejemplo, a los niños o la mayoría les gustan los libros, las películas, y hay películas que también pueden servir, como por ejemplo una que vimos hace poco con nuestros hijos, que fue Dónde viven los monstruos, que enseñan, o uno puede entender, y los niños también lo ven así, cada monstruo es una emoción del niño. Entonces es súper relevante partir como desde ahí, a lo mejor desde lo más simple que es una película, para que puedan ir trabajando, entendiendo. Asumiendo la importancia de la etapa del desarrollo en donde están los niños, enseñándolos y educándolos de acuerdo a lo que ellos puedan entender. Porque desde que puedan reconocer sus emociones, van a poder ir entendiendo de dónde vienen. Exacto, y poder trabajar en ellas. Mira, para los niños más chiquititos hay un libro que se llama Fernando Furioso. Yo diría que es como medio preescolar y quizás el primer ciclo, que habla un poco de la rabia, de cómo esta rabia afecta a los demás. Cuando los niños son más chiquititos, hay hartos videos, hay algunas películas, como decía Felipe, y cuando ya los chiquillos están más grandes también hay hartas películas que manifiestan la violencia quizás más concreta y más cruda también. Sí. Ahí, no sé, me quedaría corta, pero hoy día no me atrevería a decir alguna porque tengo varias, pero no sé si son tan atingentes a lo que estamos. No, pero yo me refería como una forma de poder, ya que si no conocemos, si se nos hacen muy extrañas o ajenas a esta herramienta, poder comenzar con algo más cotidiano. Claro, usar la estrategias tele, así. Hoy en día hay en casi todas las casas. Sí, de todas maneras. Sí, me parece una súper buena sugerencia. Sí. Y siguiendo con nuestra sesión, el bullying, mencionamos que tenía una frecuencia en el tiempo, pero ¿cuál sería su prevalencia? Mira, la prevalencia en Chile, de acuerdo a datos que el INJUV entrega desde el 2020-2021, yo esto los tengo anotados porque obviamente no me los sé de memoria, es un 15,1% de los niños de nuestro país ha tenido o ha sido víctima de violencia, de bullying, de acoso, de como quieran llamarlo, en contextos escolares. El 15,8% son hombres y el 13,9% de las mujeres ha tenido algún tipo de abuso o acoso. Y lo que más me impresiona de estos datos que entrega el INJUV, que como te digo son del 2020-2021, pandemia, plena pandemia, los datos más altos son del acoso sexual, que son un 18,4%. Y si tú te fijas, es un número súper alto, casi un 20% de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes han sido víctimas de acoso sexual. Y ese 20% son jóvenes o niñas, niños que han hablado que existe un acoso. O sea, siempre hay que pensar que los datos que son entregados y que son validados de alguna manera, hay un gran porcentaje detrás del cual no han hablado, no han sido denunciados. Entonces, si tú te pones a pensar que hay un 20% de acoso sexual, quizás cuánto porcentaje más está como escondido detrás de ese 20%. Luego de eso nos saltamos al acoso físico, que a mí también me llama mucho la atención, que no alcanza el 10%, es un 8,6%, y yo creo que tiene que ver con esto de la presencialidad de estos 2 últimos años. Y luego bajamos a un 6,8%, que es el acoso psicológico, que igual es alto,
Si tú te pones a pensar, ya hay un número importante. Y siempre en los casos más psicológicos hay menos denuncias, porque vuelvo a insistir, hay menos concretidad. Claro, hay menos concretud respecto a eso. Entonces, volvemos al inicio. Y además que en el acoso psicológico, ¿cómo vamos a saber si nos están haciendo acoso psicológico si no sabemos reconocer nuestras emociones? Exacto. Y si también de pronto lo informamos y el resto te dice, no, bueno, pero si es normal, esto es así, esto Claro, déjalo pasar. Entonces, uno mismo también normaliza esto. La misma víctima, el mismo victimario incluso también puede normalizar, tratar mal al otro porque es parte de lo que se hace. Entonces, ahí yo creo que un poco se establecen estos números que no son tan altos, a pesar de que sí lo son. Pero es como lo que hablábamos un poco al comienzo, que yo te mencionaba unos datos de España, de Madrid. Son súper altos. Donde se mencionaban similares porcentajes, pero se hacía una aclaración bien específica, que era que la forma de recopilar estos datos de repente no podía ser la más efectiva, porque como decías tú, no todos los niños van a contar lo que les sucedió. Son las denuncias. Entonces hay que hacer un mejoramiento del sistema de fondo de poder encontrar estos casos, una metodología de trabajo que nos permita poder llegar más allá de simplemente que el niño hable. Claro. Por eso es que al principio también hablábamos de los sistemas educacionales. Y no solo me refiero al colegio cuando hablo de sistema educacional, sino que al sistema social, de cómo educamos a nuestros niños y cómo nos educamos nosotros, o nos reeducamos, porque finalmente con esto de las emociones estamos constantemente educándonos, aprendiendo de nosotros mismos, de cómo nos relacionamos con un otro. Uh-huh. Entonces es súper importante empezar a poner oreja a todo lo que implica ser humano, a lo físico, a lo mental, a entender que esto que estoy pensando me hace sentir cosas y cómo esas cosas me hacen actuar también por otro lado. Entonces, si parto entendiendo esa lógica, puedo transpolarlo a mi hijo, puedo pensar que el otro, o proyectarlo en que el otro niño va a actuar más o menos así. Entonces, nos va a permitir empatizar un poco más y entender ciertas dinámicas de interacción. Entonces, nos queda una tremenda tarea como sociedad. No significa que quizás no podamos disminuir estos datos. Y más que los datos, yo diría que disminuir lo que efectivamente está ocurriendo. Ahora que iniciamos el año académico, es importante poner atención a cómo interactuamos, a cómo interactúan nuestros niños y a cómo nosotros estamos preparados o no para resolver ese conflicto. Como papás, como mamá que soy, yo sé que es difícil, cuando a uno le toca, te remueve el mundo. Sin embargo, creo que es súper relevante tener en cuenta estos datos para saber cuándo pedir ayuda, saber cuándo buscar orientación, saber cuándo decir, ¿sabes qué? Ahora en este caso no sé cómo actuar. El pedir contención, el pedir apoyo, el buscar educación respecto a ti, respecto a los otros, a tus hijos en este caso, no te hace débil, muy por el contrario, te hace querer buscar alternativas de solución tanto para ti como para los niños. Entonces es súper importante mirarse y entenderse como ser humano, que no todos tenemos las herramientas, no todos tenemos las mismas herramientas. O sea, si yo me quiero construir una casa, evidentemente no lo puedo hacer yo porque no tengo la habilidad para hacerlo. Voy a buscar a algún especialista, algún arquitecto, algún constructor, y eso no significa que yo sea una persona que no pueda hacer ciertas cosas, sino que no tengo esa habilidad. Entonces, si desde lo emocional no puedo o no sé resolver algo, ¿a quién voy a buscar? A un especialista que me pueda orientar respecto de cómo abordar ciertos patrones conductuales, ya sea conmigo o con mis hijos. Así que creo que es importante que nos demos y nos abramos en ese sentido también y nos permitamos pedir apoyo en estos casos. Así es, porque el bullying yo creo que tiene mucho que ver, de acuerdo a lo que hemos hablado, con nuestra sanación ya de adultos,
de nuestro niño interior, Claro. que pudo haber sido dañado, y fundamentalmente actuar ahora con los niños en edad infantil, porque es relevante poder enfrentarlo en esa edad, Así es. porque muchas veces me acuerdo de un caso en Estados Unidos que fue hace poco, que estaba en una delegación de colegio, estaba el director, estaban como en una comisión y los padres podían dar opiniones, o las personas de la comunidad, no recuerdo bien. Ujú. Es otro sistema educativo. Claro. Entonces salió un padre a hablar, ya tenía 50 años, y dijo que la persona que estaba enfrente de él, que era como el encargado, el jefe, le había hecho bullying a él en el colegio del cual estaban hablando. Wow. Y a él todavía le afectaba. Y en ese momento se atrevió a decirlo. Imagínate cuántos años. Y la pasado. persona, el encargado, al principio lo negó, pero después lo reconoció. Y lo terminaron despidiendo de su trabajo. Wow. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que pudiera él, sanar. como víctima, pudiera hablar? Y él como victimario, yo creo que nunca se pudo sanar, porque nunca tuvo esa contención, Claro. esa educación emocional para poder cambiar esa perspectiva. Claro. Entonces es relevante poder trabajarlo, porque uno dice, no, si pasa en el colegio, están jugando, se molestan, pero se afecta replica a lo largo de la vida. Sí, es súper Exactamente. relevante. Y te impacta desde la autoestima también a lo largo de la vida. Un niño que ha sido violentado en su infancia aprende que así son las relaciones a lo largo de la vida. Entonces esas son las mismas herramientas que adquiere y aprende a desarrollarlas. Así es. Y para terminar, ¿cómo podríamos prevenir el bullying? ¿Cuáles serían, crees tú, las herramientas o las señales de alerta que podríamos tener para poder prevenirlo? Mira, yo creo que en esta conversación hemos hablado de todo un poco y la prevención ha salido un poco también en las respuestas anteriores. Yo creo que tiene que ver principalmente con espacios de comunicación sincera, ya sea en la casa, ya sea en el colegio, ya sea con amigos de nuestros hijos, sin desmerecer cualquier espacio en donde pueda el padre, la madre, la familia establecer comunicación directa y sincera. Pero también Dime. Quería acotar que muchas veces los niños no tienen esos pilares. Justamente iba a eso también, o sea, tratar de buscar elementos, y cuando hablo de elementos me refiero a personas, instituciones, juegos, dinámicas, lo que sea que de alguna manera pueda resultar significativo para ese niño o para esa niña, en donde sea un pilar de apoyo y contención. El colegio muchas veces es el único espacio en donde nuestros niños que no tienen un pilar fundamental en la casa pueden sentirse acogidos. Entonces quizás el colegio también tiene que tomar roles más de acción respecto a esto. Yo sé que los docentes tienen un sinfín de tareas que hacer desde lo académico, digamos, pero creo que es súper importante también dar espacio para esto que es más emocional y que son herramientas que no solo sirven para lo concreto que es estudiar, aprender, sino que nos van a ayudar a identificar cómo tomar esos aprendizajes que me están enseñando en la escuela. Entonces, creo que el colegio es una buena forma de prevenir, buscar herramientas, ya sean talleres, conversaciones, espacios de jornadas educacionales respecto a eso, hacer juegos de role-playing, por ejemplo. Educación emocional en el fondo. Exactamente, como decíamos al inicio, incluirlo al currículum educacional. Por otro lado, instituciones deportivas, por ejemplo, que también se incluya en que no se eduque hacia la competitividad, sino que se eduque hacia el compañerismo, hacia la tolerancia, hacia el respeto. Lo mismo en otros ámbitos, artísticos, y vuelvo a insistir, en lo familiar, quien tenga ese soporte. Hay niños y sabemos que hay niños que no tienen ese soporte y hay que buscar alternativas. Lamentablemente hoy día los sistemas, no sé, pues de Sename, aquí en Chile no están muy
o La no altura. tienen las habilidades, o no han tenido las habilidades, y no estoy diciendo con esto que los profesionales que estén trabajando o lo hayan hecho no las tengan, sino que yo hablo un poco más del sistema en general, que no da los tiempos y no da un montón de otras cosas, de seguridad a estos niños. Entonces, quizás partir desde ahí. Obviamente, si tú me escuchas, suena súper pretencioso porque es como cambiar el sistema entero. Pero lamentablemente yo creo que hay que hacer eso, y remecer los sistemas enteros. Pero si no partimos por nosotros mismos, es difícil pedir que el sistema se remezca solo. Así que yo creo que la base es la comunicación sincera, la comunicación sin miedo de hablar de estas temáticas. Es como dicen por ahí, no se puede cambiar el mundo, pero yo puedo comenzar a cambiarlo. Claro, exactamente. Bueno, le agradecemos a todos los que estuvieron durante esta sesión, que nos acompañaron, que intervinieron, que preguntaron. Le damos las gracias. Quisimos hablar de este tema, una pincelada de este tema, porque es un tema muy profundo, pero quisimos abordarlo desde nuestra perspectiva. Los dejamos invitados para nuestro próximo en vivo, que será el próximo domingo 13 de marzo a la misma hora, a las 11 de la mañana, donde estaremos hablando de la muerte, de duelos y mascotas. Así que sí, vamos a tener un invitado súper especial, que obviamente trabaja justamente con esto de los duelos, del dolor. Si bien han sido temas distintos y diversos, en marzo vamos a trabajar justamente eso, la diversidad. Vamos a generar un amplio abanico de temáticas, porque creemos importante también abordar la salud mental desde todas las temáticas y los escenarios en donde nos podemos desenvolver, en donde se desenvuelve la salud mental. Así que, como les decía Felipe, los dejamos gratamente invitados para el 13 de marzo a las 11 de la mañana con un invitado especial. ¿Lo adelantamos o no lo adelantamos? Sí. ¿Sí? Ya, bueno, nuestros invitados serán Huellitas al Cielo, para que estén atentos. Ellos van a estar hablándonos sobre el duelo, la muerte y la importancia que hay que darle respecto. Así es, ellos son un emprendimiento nuevo acá en Rancagua, que se dedican al duelo y a la sanación en parte, porque te entregan como hacen el cierre un cierre muy respetuoso a través de la muerte de tus mascotas. Así es. Así que lo esperamos. Sí, pues los esperamos. Que tengan un buen inicio de año académico. Chao.